nombre es Florencia de Antonio, yo soy médica, soy argentina, actualmente vivo en Francia y bueno, por motivo de que estoy estudiando el idioma y aún no puedo trabajar acá porque no hablo bien como corresponde un buen francés técnico, decidí comenzar a hacer Ayurveda de manera online y empezar a hacer cursos online. Así que para los que están interesados me pueden escribir a mi correo que tienen acá tanto en Facebook como en Instagram para atención o para cursos. Bien, ¿sí? La primera pregunta es si se pueden modificar las fuerzas dóxicas. Esta es una pregunta que es bastante habitual, que es una pregunta que me hacen muchas personas. Las fuerzas dóxicas con las que uno nace no se modifican, ¿sí? Uno nace con cierta energía, ¿sí?, que tiene disponible, y eso no se va a modificar. Lo que sí va a suceder es que a medida que nosotros vamos creciendo, por etapas de la vida, por el clima, por situaciones personales que nos van pasando a lo largo de la vida, digamos, hay influencia mayor o recibimos mayor influencia de ciertos doshas. Por ejemplo, en la niñez recibimos mayor influencia del dosha kapha, ¿sí? En la adolescencia y la adultez del dosha pitta y en lo que es la vejez del dosha vata. Con respecto al clima pasa lo mismo, ¿sí? El verano tenemos más influencia del dosha pitta, el otoño y principios del invierno más del dosha vata, la primavera y fines del invierno más del dosha kapha, ¿sí? Entonces vamos a estar siempre también en este contexto, ¿no? Nuestras fuerzas, nuestra energía se va a estar relacionando con lo que pasa en el exterior, ¿bien? Y inclusive con lo que nos pasa a nosotros adentro nuestro, ¿bien? Así que no, digamos, con lo que nacemos no se modifica, ¿sí? Tenemos que aprender a aceptarlo y a usarlo en nuestro favor, ¿bien? Pero eso no se modifica. Lo que se modifica son las fuerzas externas que se van a ir cambiando de cómo actúan con respecto, ¿sí? Bien, espero que haya quedado claro. Una persona que exclusivamente me preguntó cómo es una desintoxicación ayurvédica. Bien, que eso es una pregunta muy importante en realidad. Es muy interesante la pregunta que me hicieron. Esto también va para otra persona que varias veces ya me ha preguntado sobre problemas de la digestión, ¿bien? Para la Ayurveda y para las medicinas que son más holísticas, la digestión es muy importante, ¿sí? Si yo no digiero bien el alimento, por más que yo coma un alimento súper orgánico y súper bueno y qué sé yo, ese alimento no va a estar nutriéndome adecuadamente y además se van a ir generando toxinas. Por lo cual, resolver problemas de la digestión es prioridad. ¿Bien? Para cualquier persona que tenga problemas en su digestión es prioridad, número 1. ¿Sí? Y en cualquier programa de desintoxicación ayurvédica también es prioridad. Nosotros damos muchísimo énfasis en resolver problemas de digestión, ¿sí? Porque si uno no resuelve el problema de digestión, eso puede devenir en alguna enfermedad más seria, ¿bien? Así que eso es muy importante que se resuelva. Entonces, ¿qué sería un programa de desintoxicación ayurveda? ¿Bien? ¿Y para quiénes estaría indicado? Vamos a hacer esta pregunta que no me la hicieron, pero vamos a hacerla también. En realidad uno puede hacerse una desintoxicación ayurvédica estando sano una vez por año a modo de como para mantenerse en equilibrio, para mejorar la salud, la longevidad, etc. ¿Bien? Y para personas que están enfermas o que tienen algunos síntomas, sobre todo lo que es en enfermedades, por ejemplo, de la piel, ¿sí? Que está hablando de que hay muchas toxinas dando vuelta, en enfermedades como la artritis, ¿bien? Enfermedades que sean en relación con el hígado, algunas migrañas y cefaleas se van a beneficiar de esto. ¿Qué otra enfermedad? Bueno, algunas enfermedades, sobre todo los de la piel y el hígado, ¿bien? Algún tipo de cáncer, siempre y cuando la resistencia de la persona sea adecuada, ¿bien? Porque eso también es muy importante, ¿sí? Que la persona que pueda tolerar un programa de desintoxicación, eso es muy importante. Bueno,
¿Y de qué se trata un programa de desintoxicación ayurvédica? En general son programas que son largos, ¿sí? No se resuelve, o sea, no lo podemos hacer en un solo día, ¿bien? Primero lo que nos vamos a enfocar es lo que se llama Purva Karma, ¿sí? Y antes del Purva Karma, en realidad, uno tiene que seguir una dieta limpia, ¿sí? Que no tenga productos amagénicos, o sea, que no tenga ningún tipo de alimento que genere toxinas, que se coma limpio y liviano, ¿bien? Eso es muy muy importante para empezar un plan de alimentación, ¿bien? Hábitos de vida acordes y limpieza, ¿bien? Y después hay algo que se llama Purva Karma, que son las terapias previas a la desintoxicación propiamente dicha y que básicamente consisten en lo que es el masaje o snehana, que puede ser una vianga, ¿sí? Un masaje con aceites, y el suedana, que es la liberación de toxinas a través de terapias de sudación. Por ejemplo, cuando uno hace actividad física, está haciendo una especie de suedana, ¿bien? Porque está liberando toxinas a través de la transpiración y eso ayuda un montón a órganos como el hígado, que tienen el trabajo de desintoxicar. Ayudamos al hígado a desintoxicar mejor nuestro cuerpo, ¿bien? Bueno. Entonces, una vez que hacemos eso, esa dieta la tenemos que seguir por varios días, ¿bien? Y el snehana es tanto la vianga, digamos, la oleación externa o la vianga y la oleación interna, ¿bien? Se usan aceites como el ghee o, por ejemplo, el aceite de lino para aquellos que tienen, aquellas personas que tienen colesterol alto o algún tipo de dislipemia, se usa el lino. Y eso se hace un tiempo de más o menos 3 o 7 días. Y luego se pasa a lo que se llama panchakarma, que el panchakarma son terapias ayurvédicas que realmente desintoxican al cuerpo, ¿sí? Pero previo a una desintoxicación, uno tiene que hacer todas estas rutinas, ¿sí? Para que digamos, el cuerpo realmente elimine lo que tiene que eliminar, ¿bien? Y el panchakarma son varias terapias, ¿bien? Uno debería seguir este tipo de terapias y este tipo de planes de desintoxicación bajo, digamos, la tutela de algún profesional de la salud que conozca el tema, ¿bien? Es lo que yo aconsejo, ¿bien? Porque esa persona va a saber indicarla, va a saber explicarles cómo hacerlo y los va a guiar, ¿sí? Que es lo más importante. Comer limpio, uno puede comer limpio y hacerse un automasaje tranquilamente, pero hay ciertas cuestiones que es mejor acompañadas de algún profesional. Bueno, entonces el panchakarma, tenemos diferentes tipos de panchakarmas. Los más importantes a mi entender son aquellos que se hacen a través de la eliminación natural, que es a través del intestino, o sea, por ejemplo, el virechana, que es la purga, el basti, que es el enema, y el vámana, que sería el vómito inmedicado, ¿bien? Que ese es el que menos se usa, ¿bien? Hacia grandes rasgos, para que ustedes comprendan, el virechana es una purga, o sea, es el que está más indicado para desequilibrios de tipo pita. Por ejemplo, todo lo que es desequilibrios en la piel, en el hígado, es tipo pita en general. Y el basti, sobre todo para desequilibrios de tipo vata. Por ejemplo, las artritis, que son bien de vata. Todo lo que es enfermedades lumbares o dolores lumbares, contracturas musculares, todo eso es bien vata. El ayurveda, como es una medicina más bien preventiva, siempre va a atender, digamos, hay muchísimos casos en los que uno en realidad puede hacer una terapia de desintoxicación para que no se sobrevenga una enfermedad mayor ya con un nombre, apellido y que sea mucho más difícil de luego quitar, ¿bien? Así que espero que haya quedado más o menos claro. Eso es una terapia de desintoxicación. Es larga, como ven, ¿sí? Hay que primero prestar atención a lo que uno come, a los hábitos de vida y rutinas que uno tiene, luego hacer el purva karma, que es el snehana, o sea, la oleación tanto interna como externa, y luego el svedana, que es la sudoración. Y luego la terapia de panchakarma, ¿bien? Es un poco prolongado. Bien, pero es muy, muy interesante. Además, uno cuando estuve en India, yo esto lo vi bastante,
y la verdad que es muy, muy respetado. Es muy dulce en realidad este tratamiento, por más que suene como un poco violento, una purga, pero en realidad es muy dulce, se hace con muchísimo amor, y es muy lindo todo el tratamiento en sí, así que está bueno, está muy bueno. Bueno, así que eso también para las preguntas de esta persona que me ha preguntado muchísimas veces sobre problemas en la digestión, ¿bien? Esto es muy común. Hay personas que no les dan importancia porque ya son crónicos sus problemas de digestión, y hay personas que no pueden convivir con ello y bueno, tratan de buscar soluciones, ¿no? Todo lo que es problemas de digestión es, por ejemplo, gases, eructos, acidez, dolor estomacal, constipación, diarrea, hinchazón abdominal, pesadez, somnolencia cuando uno después de comer. Todo eso habla de que la digestión no es la adecuada, ¿bien? Y esto también yo no lo dije, pero en la terapia de Panchakarma y en la terapia de desintoxicación hay algo que se llama Dipana y Pachana, que es justamente fomentar la digestión, ¿bien? Así que, digamos, es muy importante mejorar la digestión que uno tiene. Para la persona que me preguntó, esta persona me hizo preguntas como muy específicas en cuanto puedo cuando como banana me inflamo, cuando como cereales y lo combino con tal cosa me inflamo, pero además cuando como esto me inflamo. Bueno, tiene un gran problema, ¿sí? Esa persona de digestión, por lo que yo le recomendaría primero que vaya a ver a un médico, ¿sí? Para que sepa que esa digestión no tiene alguna lesión orgánica. Y segundo, que podría intentar una desintoxicación, primero con alimentación y rutina de vida y estilo de vida, y si esa indigestión mejora y se va, ahí intentar un panchakarma, ¿bien? Bueno, bien, hay otra persona que me preguntó sobre los sofocos de la menopausia, ¿bien? Está muy interesante todo lo que tiene que ver con la relación con las enfermedades femeninas, ¿sí? Hay muchísima información muy interesante, y la verdad me gusta bastante el tema. Bueno, para los que no saben, los sofocos es como una sensación de acaloramiento muy fuerte que tiene la mujer durante la menopausia, sucede, y es un calor que es por dentro, que no hay forma de sacarlo, es muy fea la sensación. Bueno, para el Ayurveda esto es una alteración en Pita, ¿bien? Que Pita es justamente el fuego, ¿bien? Así que para el Ayurveda es una alteración en Pita y sobre todo en un tejido que se llama Rakta, ¿sí? Que es el tejido sanguíneo, ¿bien? Que tiene ese nombre, Rakta. Bien. Para esa persona que me preguntó, le puedo recomendar alguna infusión, por ejemplo, con semillas de comino, coriandro e hinojo, ¿sí? Si te vas a hacer una taza, es 1/4 de cucharadita de té por cada una de estas semillas. Las dejas, las pones a cocinar junto con agua, a hervir por 10-15 minutos. Luego lo filtras y te lo bebes más bien tibio o frío, ¿bien? Y a eso le puedes agregar pétalos de rosa, ¿bien? Le puedes agregar una planta medicinal que se llama Shatavari si la conseguís, pero bueno, ya con eso puedes ayudarte bastante. Y después, porque no es lo mismo, digamos, la fitoterapia occidental con la fitoterapia ayurvédica, ¿bien? Pero eso es en cuanto más bien ayurvédico, pero la realidad es que también hay otras cosas a nivel de la fitoterapia occidental. Por ejemplo, las isoflavonas de la soja con el trébol rojo y la simicífuga racemosa, ¿bien? Son 3 plantas. Bueno, la soja no sería una planta, sería un alimento, pero la soja realmente tiene un montón de principios activos, ¿sí? Como otros alimentos. Y de hecho, las mujeres de Asia en general, en China, que es donde más se usa la soja, no experimentan ni sofocos. Hay culturas también de África que no tienen ni siquiera la palabra sofoco, no saben qué quiere decir, porque no lo tienen en su lenguaje, porque nunca no lo han experimentado y no lo experimentan. Y eso, bueno,
obviamente tiene un poco que ver con la alimentación, ¿no? Así que bueno, se vio y se estudió bastante por esto, ¿no? De que las personas asiáticas, sobre todo de China, no tienen este tipo de síntomas ni sintomatología. Entonces se estudió y se descubrió que estas isoflavonas que están en la soja tienen un efecto muy positivo con respecto a este síntoma, ¿bien? Así que, de hecho, se pueden inclusive comprar medicamentos tipo pastilla con estas isoflavonas de soja. Lo que sí tienen que tener un 15% de genisteína, ¿sí? Para que sea un producto bueno, ¿bien? Y después está el trébol rojo y la simicífuga racemosa, ¿bien? Son 3 plantas que pueden ayudar en los sofocos de la menopausia. Bien. Bueno, siguiendo con temas de la mujer, me hicieron otra pregunta que es con respecto al síndrome premenstrual y los granos, ¿bien? Que le aparecen a esta persona, digamos, previo a su regla, ¿bien? Así que bueno, digamos, el síndrome premenstrual son un conjunto de signos y síntomas que aparecen en general previo a la menstruación, ¿bien? Pueden ser o más frecuentes digamos, en los primeros años de la regla o casi llegando a la premenopausia, digamos, ¿bien? La realidad es que estos síntomas y signos son muy variados. ¿Sí? Puede haber acné, puede haber malestar emocional, puede haber una cefalea importante, dificultad para soportar el ruido, puede haber somnolencia, fatiga, puede haber hinchazón, puede haber dolor. Bueno, los signos son muy amplios, ¿bien? Pero se vio que tienen mucha relación. Yo esto creo que se los dije en el otro en vivo que hicimos, que digamos uno tiene que ir puede ir o de lo más denso a lo más sutil o de lo sutil a lo denso, ¿no? Y en este tipo de enfermedades hay una gran relación con respecto al alimento, pero a su vez, ¿sí? Hay una relación con respecto a lo emocional, que sería lo más sutil, lo emocional y el pensamiento, ¿bien? Así que no solamente podemos adjudicar todo al alimento, ¿sí? Sino también hay que revisar cuestiones que tienen que ver con lo emocional y con el pensamiento. Sobre todo si, por ejemplo, no sé, hay algún trauma, algún tipo de trauma, en donde, digamos, puede haber una alteración luego en lo emocional y en el pensamiento, ¿bien? Entonces, con respecto a la alimentación, sí, netamente en este síndrome, como en muchísimas otras enfermedades de la mujer, los lácteos, las grasas trans, los alimentos refinados como el azúcar blanca, la harina blanca, el arroz blanco, ¿bien? Y las grasas saturadas son los alimentos que menos le hacen bien al cuerpo, ¿bien? Y le hacen bien en este tipo de patologías. Dejé algunos posts y en la live anterior hablé de miomas, de dismenorrea, bueno, hablé de varias enfermedades donde estos tipos de alimentos no son los más adecuados, ¿bien? Y a su vez también un consumo elevado de cafeína, por ejemplo en forma de gaseosas, de café o de otras inas, ¿bien? Como el té, ¿sí? De estimulantes, ¿bien? Eso tampoco favorecería mucho la evolución de este síndrome. Así que la idea sería, bien, para esta persona que me preguntó esto, la idea sería aumentar el consumo de fibras, ¿sí? Que las fibras las encontrás en todo lo que es alimentos de origen vegetal, bien. Los alimentos de origen animal no tienen fibra. Los alimentos de origen vegetal son los únicos alimentos que tienen fibra, bien. Así que consumir más alimentos que tengan fibra, más alimentos enteros, ¿sí? ¿Qué quiere decir enteros? Que si el cereal o el grano que da luego la harina, que sea entero, o sea, no refinado, no blanco, ¿sí? Que tenga todos los elementos que tiene ese grano. Por ejemplo, llámese trigo, avena, centeno, cebada, arroz, lo que sea. El grano tiene que ser entero, o sea,
está el grano, se molió y vendieron la harina, ¿bien? Y vos con eso hiciste un pan, una galletita o lo que quieras, ¿bien? Esa es un poco la idea. Aumentar más verduras, más cereales de buena calidad y eliminar lácteos, azúcar blanca, harina blanca, ¿sí? Que son alimentos que en realidad no nutren porque no tienen ningún tipo de vitaminas, ni nutrientes, ni nada, solo calorías. Bien. Hubo alguien también que me preguntó justamente cómo hacer reemplazos con el azúcar, con la harina blanca, cómo hacer los reemplazos. Bueno, justamente de esta manera. El azúcar blanco con el azúcar mascabo, por ejemplo, o la miel, o usar dátiles, o usar frutas, ¿sí? Que tienen dulce. Bien. La harina blanca con una harina de grano entero, bien, de trigo, centeno, cebada, avena, bien. Si no consiguen una harina de grano entero, que resulta bastante difícil, pueden hacerse sus propias harinas, por ejemplo, moliendo un arroz integral, bien, que lo pueden moler en una licuadora. Moliendo, ¿qué más? Semillas de lino, semillas de sésamo, molidas en un molinillo de café o que te las vendan ya molidas, o la avena misma uno la puede moler, ¿bien? Hay un montón de formas de intentar empezar a evitar estas harinas que realmente no aportan nutrientes, ¿bien? El ayuno es muy importante en Ayurveda, es de hecho una forma de desintoxicarse, ¿sí? No sé si alguno hace ayunos esporádicamente o ha intentado, pero bueno, en un ayuno no necesariamente tiene que ser no consumir alimentos por un día, ¿bien? Un ayuno puede ser no consumir un alimento, o sea, saltearse una comida, puede ser un ayuno, ¿bien? O sea, no necesariamente tiene que ser 24 horas un ayuno, ¿bien? A eso voy. Pueden ser inclusive menos o más, ¿bien? Y el ayuno para Ayurveda es una forma de hacer un reposo digestivo y a su vez una forma para limpiar, ¿bien? O sea, es muy muy interesante si uno puede hacer ayunos. ¿Quién debería ayunar más? El dosha kapha, ¿bien? El dosha kapha es como que tiene más permitidos días de ayuno. ¿Y quién debería ayunar menos? El dosha vata, ¿bien? El dosha vata es el que menos debería ayunar. Sobre todo en los meses de invierno y otoño, ¿sí? Esos son los meses donde no debería ayunar tanto, ¿bien? ¿Y cómo hacer un ayuno? Bueno, uno sí o sí tiene que beber líquidos, ¿sí? Puede beber tés herbales, ¿sí? Amargos que también ayudan a limpiar, el sabor amargo ayuda a limpiar, al igual que el astringente y el picante. Tés herbales, agua, digamos, bien natural, siempre el agua que sea tibia, nunca fría, y se pueden agregar, bueno, especias para ayudar a estimular el fuego digestivo, el agni, bien, y o se pueden agregar, por ejemplo, jugos de verduras o licuados tipos de verduras, bien, y tratar de evitar en un ayuno comer dulces, o sea, un licuado de frutas, por ejemplo. Eso no sería muy muy adecuado, ya que el dulce promueve la formación de toxinas en exceso, ¿bien? Pero bueno, el dulce no limpia, ¿sí? No es lo mismo como el amargo y el astringente y el picante, que sí ayudan a remover toxinas. La candidiasis vaginal es muy muy frecuente, ¿sí? En general las candidiasis también son frecuentes, ¿bien? La cándida está en la vagina, oh, vamos, es un huésped normal de la vagina, ¿sí? Es un huésped normal, pero que cuando se altera el ambiente, ¿sí? Puede crecer en demasía y generar enfermedad, ¿sí? Generar síntomas, ¿bien? ¿Y cuándo pasa eso? ¿Cuándo empieza a crecer este bichito de más? Bueno, cuando se altera el pH de la vagina, que es un pH ácido, ¿sí? Por ejemplo, con las relaciones sexuales seguidas, continuas, muchas relaciones sexuales en un día, ¿sí? Ya que el semen tiene un pH alcalino, ¿bien? Y
digamos, si el semen se introduce en la vagina, va a quedar el pH del semen modificando el pH de la vagina, y eso dura por bastantes horas, ¿sí? Como en general por 8 horas. Así que eso sería digamos, un factor que puede ayudar a que crezcan más cándidas, ¿bien? Después, por ejemplo, el uso de irritantes químicos, por ejemplo, tampones que tienen algún tipo de desodorante, o el papel higiénico, las duchas, ese tipo de productos químicamente irritan y pueden generar crecimiento. El estrés emocional, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, el usar mucha ropa ajustada, sobre todo cuando uno va a hacer ejercicio, porque eso no deja que transpire normalmente la zona, ¿sí? Y bueno, y eso también lo puede generar. Y sobre todo el uso de antibióticos, ¿sí? El uso de antibióticos en general nos hace hace un problema en realidad en todo lo que es las bacterias que conviven en nuestro cuerpo de manera normal, ¿sí? Y como nosotros al usar el antibiótico lo usamos de manera bastante desproporcionada, muchas veces usamos antibióticos para matar virus, ¿bien? O sea que no sirve, a eso voy. Todo esto genera una disbiosis, o sea, una alteración de esta flora normal que nosotros tenemos y que la tenemos por algo, ¿sí? La tenemos que cuidar mucho, mucho. Así que intenten no tomar antibióticos al divino botón. Bien, el uso de antibióticos masivamente como los usamos nosotros no es lo más adecuado, ¿bien? Así que ahí hay que prestar bastante atención, ¿bien? Y sobre todo en la alimentación lo que favorece serían los alimentos, de vuelta volvemos a lo mismo, ¿sí? Los alimentos refinados, los lácteos, el azúcar, todo ese tipo de alimentos favorece este problema en la mujer. Así que lo vamos, holísticamente lo vamos a tratar, por un lado con lo que les hablaba de la alimentación, más o menos lo que acabo de decir para el síndrome premenstrual va a ser lo mismo para la cándida. Y a su vez lo que podemos agregar son pre y probióticos, ¿bien? Que son, los prebióticos, por ejemplo el kéfir, probióticos, por ejemplo el chucrut y el kimchi. Les nombro 2 famosos, pero hay un montón, ¿bien? Para que ustedes sepan, pre y probióticos uno los puede producir a través de procesos de fermentación, ¿bien? En general, todos los alimentos que son fermentados y que no son luego cocinados tienen esta característica de ser pre o probióticos, ¿bien? Y son buenísimos para mantener nuestra flora normal, ¿sí? Que la tenemos que cuidar porque nos ayuda. Y además nos mantiene la flora intestinal, ¿sí? Estimula el sistema inmune y nos mantiene sanos. Así que hay que mantener bien sana nuestra flora intestinal. ¿Bien? Prebióticos y probióticos, no solo para los que tienen enfermedad, sino para los que no tienen enfermedad, vienen muy bien, ¿sí? Kéfir, kimchi, chucrut, miso, tempeh, etc. Hay un montón. Inclusive, para los que no saben, los vinos son fermentos, no para que tomemos vino porque es un fermento, ¿bien? Pero bueno, es un fermento. Cuando se hace con el proceso de fermentación natural, es un fermento, ¿bien? Hay panes que se hacen fermentados, sobre todo los panes que se hacen con masa madre, ¿bien? Los doyas son alimentos que se hacen fermentados. Yo tengo la receta ahí en mi página web, etc. Hay un montón. Traten de consumir cuando puedan. Hacerlo de manera regular es muy, muy, muy interesante. Consumir estos alimentos, ¿sí? Porque mantienen realmente sana nuestra flora, pero obviamente también modificando la alimentación, ¿sí? Porque nuestra flora también se va a ver modificada por lo que comemos, así que hay que prestar atención. Macerar jengibre, ¿sí? Rallamos un poquito de jengibre y lo maceramos en jugo de limón y le agregamos una pizca de sal de roca. Y eso lo comemos entre 15 o 20 minutos antes de comer. Y está increíble para ese problema. Pero bueno, siempre hay que también
tratar de comer sin ansiedad, relajado, en conexión con el alimento, etc. Hay más cosas para hacer, pero bueno, en una primera instancia se podría resolver con eso. Obviamente siempre uno tiene que hacer, para problemas del insomnio, hacer lo que se llama la limpieza, ¿no? Que no duerma con la televisión prendida, que no haga ejercicio después de, o sea, muy tarde, que no esté con el celular en la cama, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después hay algunas plantas medicinales que sirven para relajarse y para disminuir la ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, la pasiflora o pasionaria, que es la flor del maracuyá, ¿sí? Del fruto maracuyá, o passion fruit en inglés. La melisa, la valeriana, la verbena, el lúpulo. Acá en Francia lo que yo encuentro es el cocolicó, que es la amapola, ¿bien? Para bajar de peso, ¿sirve tomar 3 cucharadas de aceite de coco? ¿Qué opinan? ¿Sirve o no sirve? Como aceite, el aceite de coco es muy bueno, ¿sí? Para hablar de eso es muy importante, es muy bueno comer grasas, ¿bien? Grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de sésamo, el aceite de lino, ¿bien? La palta tiene aceites buenos. Los frutos secos tienen aceites buenos, ¿sí? Todo eso es muy bueno. El coco, muy bueno. Pero yo voy a bajar de peso simplemente si tomo 3 cucharadas de coco, de aceite de coco. O sea, yo me tengo que plantear otras cuestiones, ¿sí? Está genial que agregues aceite de coco a tu dieta, está muy bueno. Pero hay que plantearse otros temas para bajar de peso, ¿sí? Bueno, primero, desde la Ayurveda en general, todo lo que es flema y moco es más bien kapha, ¿bien? Es un desequilibrio de este dosha en general. Si es una tos seca es más un desequilibrio de vata, pero si es una tos que es muy productiva con mucho moco es un desequilibrio más bien de kapha. Está muy bueno que hagan lo siguiente. Primero, que aromaticen el ambiente con algún aceite esencial de tipo menta, eucalipto, ¿sí? Es muy importante. Porque estos aceites esenciales tienen principios activos que ayudan en la respiración, ¿bien? Y también en el sacar el moco, ¿bien? Primero entender que en general, esto también es muy importante, entender que en general las enfermedades de este tipo son virales, ¿bien? Así que eviten los antibióticos. En general, estos cuadros son virales, ¿bien? Salvo que tengan una neumonía con un bloque neumónico, que eso es otro tema. Un resfrío en general es viral y se trata con estos remedios, ¿bien? Que les voy a hablar yo ahora. Tomar mucho líquido, hacerse vapor, ¿bien? Con agua caliente para ayudar a que la flema se vaya. Y después pueden hacer algún té con jengibre, pimienta, tomillo, menta, ¿bien? ¿Qué más se pueden agregar? Bueno, eso, en general es muy bueno tratarse de esa manera, ¿sí? Además a eso le pueden agregar una cucharadita de miel y limón, ¿bien? Hay 2 tipos de diabetes, ¿bien? En general, las más grandes o las más importantes son 2, hay más en realidad. Uno es la 1, bien, la diabetes tipo 1, que en general la persona, eso se diagnostica más de joven, es una persona que es más bien flaquita y que no produce insulina, ¿sí? Por autoanticuerpo no se produce insulina, bien. Y la otra es la de este tiempo, de la modernidad, bien, que se da más bien en personas que son obesas o que tienen sobrepeso, ¿sí? Y es un problema más bien del metabolismo, bien, y genera obviamente problemas en el metabolismo, bien. Entonces, la pregunta, vamos a contestarla para la de tipo 2, ¿sí? Que es la que más frecuentemente se da. ¿Se puede revertir una diabetes? Mira, para mí lo que podemos hacer a través de la alimentación es mejorar el cuadro general, que es lo que uno pretende con el tratamiento occidental. Lo que se pretende es que mejoren el peso, ¿sí? Que disminuya, porque eso va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina y va a ayudar a disminuir
digamos, todas las consecuencias vasculares que tiene la diabetes, ¿bien? Que afecta a los vasos, básicamente. Entonces, disminuir la glucosa en ayunas y luego de las comidas y disminuir la hemoglobina glicosilada. Bueno, sí, con alimentación eso se puede. Bien, entonces, no sé si se puede revertir, capaz que la persona tiene que tener algún tipo de medicación, pero sí estoy segura que con la alimentación podemos lograr una mejoría en todos estos parámetros, lo que quiere decir que los vasos y la afectación vascular que tiene la diabetes no va a pasar. Bien. Primero, cuando yo tengo ansiedad, yo no debería comer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo como cuando tengo ansiedad, lo que le estoy diciendo a mi cuerpo es come cuando tengas ansiedad. ¿Bien? Eso deja una huella, una marca. Que cada vez que yo tenga ansiedad, voy a comer. Y esa huella se va a ir haciendo cada vez más grande. ¿Sí? ¿Y yo realmente me voy a sacar la ansiedad comiendo? No. Bien, la verdad es que no. Entonces, primero, eso es muy importante que lo sepamos. Más allá de que en el momento es muy difícil controlar eso, ¿sí? Porque nosotros, de alguna manera, digamos, tenemos ansiedad y agarramos la heladera y entramos y comemos, pero en realidad eso no va a mejorar nuestra ansiedad, ¿bien? Y no nos va a ayudar con este problema, ¿bien? Entonces, eso primero, ¿bien? Y por otro lado, uno puede ayudar los problemas de ansiedad justamente con la comida, y eso sí es real. ¿Por qué? Porque si yo como alimentos, ¿sí?, que no tienen nutrientes, por ejemplo, una galletita Oreo, y después como leche, la Serenísima, por ejemplo, perdón la Serenísima, perdón Oreo que estoy diciendo estas marcas, son las que se me ocurren en este momento, no es nada contra ustedes, pero la realidad es que hay ciertos alimentos que no tienen nutrientes, bien, vamos a ser honestos. Y después me como a la tarde un pan blanco con manteca, mucha manteca, y le pongo una mermelada muy azucarada, bien, después me tomo una gaseosa, bien, mucha gaseosa, un café, me fumo un pucho, bien, y ¿qué más? Me comí un buen pedazo de carne. Bueno, la realidad es que todos estos alimentos nos van a dar ansiedad, ¿sí? Sobre todo porque, por ejemplo, las harinas blancas, como lo expliqué, como no tienen nutrientes, yo no me voy a comer una galletita, yo me voy a comer 20. Hasta que no termine el paquete yo no paro, ¿bien? Y eso les va a pasar a cualquier persona, por una cuestión lógica, porque ese alimento no da nutrientes, no sacía y va a generar ansiedad. ¿Sí? Va a generar mayor ganas de ansiedad de comer. A su vez, todos los alimentos que son hiperazucarados, bien, también van a generar ansiedad, ¿sí? Porque el azúcar es como que, digamos, los alimentos que son muy azucarados generan como una especie de pico, ¿sí? Donde uno está como excitado y con energía, y después generan un bajón, bien, y en ese bajón de energía queremos más de ese pico de energía. Bien, entonces todos estos alimentos van a generar ansiedad. Así que es importante empezar a revisar lo que uno come, bien, para alimentar también nuestra mente. Eso en Ayurveda se llama alimentos. Hay 3 tipos de alimentos en Ayurveda: tamásicos, rajásicos y sáttvicos. Bien, los alimentos sáttvicos son aquellos que también nutren a la mente y también al cuerpo. Bien, y son todos los alimentos que son más cercanos de la huerta al plato. Bien, para que quede claro, todo lo que es vegetales entra en este grupo en general, salvo algunas excepciones. Bien, cereales enteros, frutos secos, aceites vegetales, algas, ¿sí? El ghee y la leche para ellos es un alimento sátvico, pero bueno, la Ayurveda tiene 6.000 años de historia, ¿no? No vivió lo que estamos viviendo nosotros con respecto a los lácteos. Para los masajes con aceites esenciales, bien, en general el masaje se hace con un aceite vehicular y a ese aceite vehicular se le agrega alguna gota de aceite esencial. Bien, el aceite esencial directamente sobre la piel yo no lo recomiendo, bien, siempre con un aceite vehicular. Por ejemplo, aceite de sésamo, muy bueno para bata, aceite de coco, muy bueno para pita, y Kapha en general se beneficia más con polvos. Bien,
Esa es la recomendación. Entonces, mejor el aceite esencial no directamente sobre la piel, sino aplicarlo con un aceite vehicular, tipo los que acabo de nombrar. Bien, gente, un gustazo, espero que tengan un hermoso día. Un gustazo, muchísimas gracias por estar ahí, les agradezco mucho. Chau, chau.